Hoy vamos a hablar de las componentes rectangulares de una fuerza y los objetos que se encuentran en equilibrio. Pero para empezar, recordemos algunos elementos en los triángulos rectángulos. Aquí tenemos las diferentes orientaciones que podrían tener estos triángulos. Ahora, la idea aquí es siempre poder identificar en dónde queda el cateto adyacente, en dónde queda el cateto opuesto y en dónde se puede ubicar la hipotenusa. Como vemos en el primer triángulo, la ubicación que tiene, si considera este ángulo, el cateto adyacente va a ser ubicado aquí, el cateto opuesto justo frente a este ángulo y la hipotenusa al otro lado del ángulo. Para este triángulo de acá vamos a tener el cateto adyacente ubicado justo al lado del ángulo, el cateto opuesto otra vez frente al ángulo y la hipotenusa al otro lado del ángulo. Para un triángulo que tenga esta orientación vamos a tener lo siguiente: el cateto adyacente justo al lado del ángulo, el cateto opuesto frente al ángulo y la hipotenusa al otro lado del ángulo. Para este triángulo de aquí vamos a tener el cateto adyacente a este ángulo justo al lado, el cateto opuesto siempre va a estar frente al ángulo y la hipotenusa va a estar al otro lado del ángulo. Para este triángulo de aquí vamos a tener el cateto adyacente al lado del ángulo, el cateto opuesto frente al ángulo y la hipotenusa al otro lado del ángulo. Para este triángulo vamos a tener el cateto adyacente otra vez al lado del ángulo, el cateto opuesto frente al ángulo y la hipotenusa al otro lado del ángulo. Y también vamos a recordar que las razones trigonométricas están definidas de la siguiente manera: cateto opuesto dividido en la hipotenusa va a ser el seno, el cateto adyacente dividido en la hipotenusa va a ser el coseno y el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente va a ser la tangente. Bien, ahora vamos a hacer uso de estas herramientas para hacer análisis de las fuerzas. Consideremos la siguiente fuerza. Si tenemos una fuerza F que tiene una magnitud de 5 newtons y queremos hallar sus componentes, vamos a proceder de la siguiente manera. Ubicamos un plano coordenado o un plano cartesiano para descomponer esta fuerza. Este sería el eje X, este sería el eje Y. Y como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos un ángulo θ. Eso quiere decir que esta fuerza F se compone de una fuerza F en X y de una fuerza F en Y. Por lo tanto, esta fuerza F la podríamos dar en componentes. La fuerza F va a estar en componentes Fx más Fy. Y vamos a calcular cuánto vale Fy y Fx. Para hacer esto vamos a aplicar lo que identificamos en estos triángulos. Para esto procedemos de la siguiente manera. Sen de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que sería este, que sería la misma Fy. Entonces diríamos Fy dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa en este caso es la magnitud de la fuerza. Magnitud de la fuerza. De tal forma, entonces, tenemos que Fy va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Ahora, si consideramos la razón trigonométrica coseno, coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que sería Fx dividido
en la hipotenusa, y aquí la hipotenusa también es la magnitud de la fuerza F. Entonces tenemos que la fuerza en X va a estar dada como la magnitud de la fuerza multiplicado por la razón trigonométrica coseno. Por lo tanto, la fuerza F va a ser igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo en dirección X más la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo en dirección Y.